Bienvenidos. En este video introductorio aprenderemos más sobre el programa de asesoramiento empresarial de cuidado infantil de Texas ofrecido en asociación con Corantes Group LLC, Avance y Civitas Strategies Early Start, y cómo este programa de asesoramiento empresarial gratuito puede ayudarle a fortalecer sus prácticas empresariales de cuidado infantil. ¿Qué es el programa de entrenamiento de negocios de cuidado infantil de Texas? Este programa está diseñado para apoyar las necesidades individuales de su negocio. Buscaremos maneras de ayudarle a maximizar los dólares del estímulo para los que es elegible. Exploraremos cómo puede establecer una base financiera sólida para su negocio. Identificaremos maneras de reducir los riesgos para su programa de cuidado infantil y le ayudaremos a considerar cómo puede aprovechar nuevos ingresos para su negocio. ¿Cómo funciona el programa de asesoramiento empresarial? El programa de entrenamiento de negocios de cuidado infantil de Texas está diseñado para satisfacer las necesidades individuales de los proveedores. Así como los niños a su cuidado tienen necesidades individuales, los negocios de cuidado infantil también tienen necesidades individuales. Es por eso que a lo largo del camino, su entrenador llegará a conocerlo y se convertirá en un socio de confianza. Su asesor le ayudará a tomar medidas que darán como resultado un negocio de cuidado infantil próspero. También se le puede remitir al nivel 2 de asesoramiento con un asesor de Civitas Strategies Early Start, que le ayudará a abordar asuntos urgentes y críticos de las operaciones del negocio. Como parte del programa, usted tiene un equipo de entrenadores invertidos en el éxito de su negocio. ¿Qué puede esperar de esta experiencia de asesoramiento? Este entrenamiento está diseñado para ser una experiencia personalizada para satisfacer sus necesidades individuales. Se le asignará un entrenador que sea el más adecuado para ayudarle a usted y a su negocio a tener éxito. En su primera sesión, usted y su asesor hablarán sobre su programa de cuidado infantil para ayudar a su asesor a familiarizarse con los puntos fuertes de su negocio, los retos y las oportunidades de crecimiento. Mientras que su entrenador se entera de su negocio, usted aprenderá sobre el enfoque del programa de asesoramiento y los 6 módulos que experimentará. Durante sus futuras sesiones de asesoramiento, trabajará en los 6 módulos que cubren temas que harán que su negocio sea más fuerte y seguro para usted y sus familias. Una vez completado su asesoramiento, saldrá del programa con un plan de progreso personalizado. También permanecerá conectado a través del correo electrónico con recursos que le ayudarán en su trabajo. Puede salir del programa y volver a entrar en él en función de sus necesidades y prioridades actuales. Algunos puntos claves sobre el itinerario de asesoramiento empresarial. El pilar de un negocio sólido es conocer los números. Por ello, el primer módulo se centra en explorar temas como la elaboración de presupuestos, el flujo de caja y la fijación de precios. Su asesor le ayudará a decidir por dónde empezar dentro de cada módulo. Durante el módulo 5, puede conectar con una o más fuentes de nuevos ingresos sostenibles y puede salir del programa y retomarlo justo donde lo dejó. Aquí tienen un resumen visual de los 6 módulos del itinerario. En primer lugar, entrará en el itinerario conociendo a su asesor empresarial. Esta conversación ayudará a su entrenador a saber cómo ayudarle mejor a medida que avanza por cada parte del programa. El módulo 1 se centrará en los fundamentos financieros. El módulo 2 explora formas de ayudar a la contratación y retención de personal. El módulo 3 investiga las formas de reducir el riesgo de su negocio. El módulo 4 se centra en las estrategias de ventas y mercadeo. El módulo 5 explorará las oportunidades de ingresos sostenibles para su programa. Y por último, en el módulo 6, consideraremos formas de apoyar el crecimiento de su programa. Cuando llegue el momento de salir del programa, saldrá con un plan de progreso personalizado
que podrá utilizar para continuar el trabajo que comenzó con su entrenador. Veamos un poco más de cerca el contenido cubierto en cada módulo. Los temas que se incluyen en el módulo 1, Fundamentos financieros, son la elaboración de un presupuesto mensual, la importancia de pagarse a sí mismo, la creación de un flujo de caja de 6 meses, la fijación de precios de sus servicios, como el costo de la atención y la fijación de sus tarifas, un sistema de mantenimiento de registros, así como el crédito fiscal por retención de empleados, ERTC, la Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First, FFCRA, y el uso de un estado de pérdidas y ganancias. En el módulo 2, exploraremos formas de ayudar a la contratación y retención de personal. Una idea que consideraremos es cómo puede ofrecer beneficios al personal, como opciones de seguro médico, planes de jubilación, experiencias de desarrollo profesional, bonificaciones y otras oportunidades de beneficios para los empleados. Atraer al personal adecuado y mantenerlo es fundamental para el éxito de su negocio de cuidado infantil. En el módulo 3, investigaremos algunas formas de reducir el riesgo de su negocio. Examinaremos más de cerca la preparación de la supervisión del Fondo de Ayuda para el Cuidado de Niños, CCRF, y los requisitos de los informes trimestrales. También veremos cómo un manual de empleados y un manual de padres puede apoyar sus prácticas empresariales. Otros temas tratados en este módulo incluyen la condonación de préstamos del Programa de Protección de Cheques o PPP, el reembolso del préstamo por daños económicos, EIDL, las estrategias y recursos de educación fiscal, los recursos humanos y los asuntos legales, la política de asistencia a la matrícula y el seguro de responsabilidad civil. Los temas tratados en el módulo 4 se centran en las estrategias de ventas y mercadeo para su programa. Vamos a explorar la creación de un plan de mercadeo para su programa de cuidado de niños, cómo utilizar los medios de comunicación social para aumentar la visibilidad de su negocio, las formas de crear un sitio web y la página de negocios de Google, el uso de referencias de la familia y las encuestas de egreso de la familia, la forma de incentivar a las familias a inscribirse y cómo utilizar el portal de disponibilidad de cuidado de niños de Texas. En el módulo 5, exploraremos las opciones de ingresos sostenibles, como el Programa de Alimentación para el Cuidado de Niños y Adultos, CACFP, el Programa de Servicios de Cuidado de Niños, también conocido como subsidio, el Programa Texas Pre-K Partnership, el Sistema de Calificación y Mejora de la Calidad Rising Star de Texas y el Programa Quality Child Care Matters. Y por último, en el módulo 6, consideraremos las formas de apoyar el crecimiento de su programa mediante la creación de un plan de negocios, la determinación de la formación y estructura ideal de su negocio, el acceso al capital y la planificación de la jubilación. Cuando esté preparado o después de haber completado todos los módulos, es el momento de salir del programa. Saldrá del programa con un plan de progreso personal para que pueda continuar el trabajo que comenzó con su entrenador. Después de salir del programa, seguirá conectado a través del correo electrónico con recursos útiles. Este es un ejemplo de cómo es el plan de progreso de un proveedor. Observe que contiene un objetivo seleccionado conjuntamente por usted y su entrenador. Tendrá una lista de acciones con fechas de vencimiento específicas para ayudarle a mantenerse en el camino. Hay un espacio para ayudarle a identificar el resultado deseado y un lugar para anotar el resultado real. Su entrenador le apoyará y animará mientras trabaja en su plan. Veamos estos comentarios de antiguos proveedores. Me sentí muy cómodo hablando con mi asesor. De hecho, pude enviarle un mensaje de texto en un día especialmente malo y me respondió con palabras y los consejos que necesitaba escuchar. Otro proveedor compartió con nosotros. Estoy agradecido por esta información vital. Los entrenadores que me ayudaron hicieron un trabajo fantástico para ayudarme a entender.
Su paciencia, comprensión y los recursos que me dieron son valiosos. Tendré recursos y conocimientos para tomar las mejores decisiones para que nuestro centro crezca hasta su potencial. Gracias, gracias, gracias. Y por último, un proveedor dijo lo siguiente sobre su experiencia. Aprecié a mi entrenadora y su forma tranquila y práctica de tratar los temas. También fue capaz de cambiar y ajustarse durante nuestras conversaciones, de manera que me mantuvo centrado en las cosas importantes y me empujó a explorar opciones. Como líder, me gustó poder experimentar el lado de ser entrenado de la ecuación y siento que me ayudará a ser un mejor líder también. Estamos aquí para ayudarle a fortalecer las prácticas de su negocio de cuidado infantil a través del programa de entrenamiento de negocios de cuidado infantil de Texas. A continuación, le indicaremos cómo puede inscribirse para recibir asesoramiento empresarial gratuito. Visite nuestro sitio web www.childcare.texas.gov/free-business-coaching. Si tiene preguntas, envíenos un correo electrónico a coaching@easybizcoach.org. Esperamos trabajar con usted.